En esta ocasión está con nosotros el maestro Fausto Sandoval Cruz. Él es un hombre nacido en 1960 en San Andrés, Chicahuastla, aquí en Oaxaca, México. Es profesor de educación primaria por la Escuela Normal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Trabaja en educación indígena. Desde 1977 ha sido docente en todos los grados de educación primaria, indígena, supervisor escolar, director de escuela, asesor técnico, pedagógico y dirigente sindical. Muy buenas tardes, profesor Fausto, ¿cómo está usted? Muchas gracias por haber aceptado la invitación para hablar con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. Pues buenas tardes, el agradecido soy yo, de que me hayan hecho esta invitación para platicar contigo y con tu audiencia. Por mí, encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, maestro. Pues y ante la ausencia de una propuesta escolar adecuada que respetara los derechos de los pueblos originarios, de las niñas y los niños de los pueblos originarios, a lo largo de toda su carrera como profesor, pues ha buscado generar propuestas educativas que puedan atender estas demandas. Maestro, platíquenos un poco más de todas estas propuestas educativas que ha implementado usted, sobre todo para los niños de estas comunidades indígenas, comunidades tan importantes para todos nosotros, sobre todo como oaxaqueños que vivimos en un estado multicultural que se dice mucho también, pero que poco se respeta la educación hacia estos niños. Platíquenos sobre todo lo que ha hecho por ellos, maestro. Bueno, pues, perdón, sí, ese es un asunto, es un tema pendiente de que el Estado mexicano pueda ofrecer una educación adecuada a lo que son los niños, a lo que son sus comunidades, a lo que es su cultura, a lo que es su lengua. Se supone que debería de haber una educación especial dirigida hacia los niños de los pueblos indígenas. Lamentablemente no es así. Esto de alguna manera también porque es algo que es complicado, no es sencillo hacerlo, dada la diversidad que tenemos en el estado también y en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro estado tenemos más de 170 lenguas que se hablan, ¿no? Nada más del triqui son tres y organizar una educación adecuada para cada uno de de los niños que pertenecen a cada una de estas variantes también, como se les llama, es algo complicado porque implicaría, por ejemplo, hacer un libro para que los niños aprendan a leer y escribir en sus propias lenguas. Habría que hacer 176 más o menos libros diferenciados y eso pues es algo bastante complejo, ¿no? Y no, aunque ya el sistema 1973 para acá, entonces, pero pues lamentablemente no se ha podido materializar. También propuestas educativas, digamos que debería de haber un tipo de escuela para cada pueblo diferente. Por Claro. ejemplo, para los pueblos triquis, a lo que son los niños, las niñas de nuestras comunidades, que tomara en cuenta, por ejemplo, rasgos de la cultura de cada uno de los pueblos. Por decir, en el asunto textil, todo el arte textil. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿el arte textil de nuestro triqui debería de enseñarse o fortalecerse en las escuelas? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces habría que organizar la educación para que una se le enseñe a las niñas y los niños que no aprendieron en sus familias y la otra, los que sí lo aprendieron en sus familias, sería cuestión de fortalecérselos en la escuela, ¿no? Lamentablemente esto no existe. Y lo mismo sería, para, por ejemplo, para el pueblo mazateco o el pueblo chinanteco, que también tienen arte textil que es muy importante. Y lamentablemente, pues a nivel gubernamental no se ha podido, ¿no? Ya en la historia reciente de nuestro país hemos tenido diferentes expresiones políticas que han gobernado nuestro país, desde el PRI, que gobernó por muchos años, luego
el PAN, que gobernó por 12 años, y ahora Morena, que ya lleva gobernando por 7 años. Lamentablemente, y digo que también es un tema muy complejo, no se ha podido materializar una propuesta educativa acorde a lo que los pueblos necesitarían. Y lo que si se organizara una educación de acuerdo a las capacidades que tiene cada pueblo, el nivel educativo se incrementaría bastante, pero no, Claro. no ha pasado. ¿Qué ha quedado? Pues ha quedado que ya los maestros, algunas asociaciones civiles o colectivos, pues han por su cuenta y de manera más o menos autónoma y a veces con apoyos de fundaciones o de instituciones académicas, han ido pues generando propuestas. En mi caso, también hemos buscado algunas. La primera propuesta que yo empecé a trabajar fue la de brindar la posibilidad de que los niños aprendan a leer y escribir en la lengua que dominan desde su nacimiento, ¿no? En este caso, si estamos hablando de unos 20, 30 años atrás, era la lengua triqui. Entonces, yo cuando fui maestro en una comunidad donde todos los niños hablaban triqui, por ejemplo, y casi no hablaban español, entonces tuve que organizar la enseñanza, tuve que hacer materiales, tuve que hacer una serie de acciones de tal manera que los niños pudieran aprender a leer y escribir en la lengua triqui y que también pudieran aprender a hablar, a leer y escribir en español, lo cual pues lleva a retos pedagógicos, ¿no? Porque entonces hay que buscar la manera de cómo los niños van a aprender a hablar el español. Hay que buscar la manera de cómo los niños que no hablan español van a aprender a leer y escribir en español y así también con todas las asignaturas. Por ejemplo, matemáticas o educación cívica o historia, en fin. Y entonces, pues eso fue algo que pude lograr. Este, y también en los años recientes estoy colaborando con la Escuela Primaria de Miguel Hidalgo Chicahuasla y ahí logramos implementar algunas otras acciones. Perdón. Una de ellas es que se le ofreció a las niñas y los niños la posibilidad de aprender el arte textil triqui, es decir, que aprendieran a tejer lo que se teje en las comunidades triquis. Para eso la escuela, aprovechando los programas que existieron hasta la época del presidente Peña Nieto, aprovechando esos programas, la escuela le proporcionaba a las niñas y los niños, les proporcionaba los hilos, los maestros buscaban la manera de cómo enseñar y también buscamos el apoyo de una tejedora y pues tanto niñas como niños tuvieron la posibilidad de aprender a tejer en la escuela. Y otra acción también fue que los niños, las niñas también, están aprendiendo a tocar la música tradicional que se ejecuta con violín y con guitarra. Y entonces nosotros, a través de estos programas, conseguimos violines, conseguimos guitarras, invitamos a maestros para que nos vinieran a apoyar. Y es que de alguna manera, pues, hemos encontrado estas formas de cómo hacer una enseñanza un poco más acorde con lo que necesitan los niños, ¿no? No, no Claro. estamos pues ya en la totalidad con una propuesta educativa completa, pero sí hemos logrado implementar algunas estrategias. Pero claro que es una gran propuesta educativa que sin duda le debería de tocar al gobierno, bueno, a los gobiernos en turno, a los gobiernos que han pasado, preocuparse más a fondo por la educación de los niños. Porque si bien es cierto en los discursos del Día Internacional de la Lengua Materna, pues todos nos llenamos la boca de hablar de la diversidad cultural que hay en nuestro estado, sobre todo, pero no nos damos cuenta que al menos aquí en Oaxaca, la educación que se les brinda a todos estos niños pues es muy lejana a la que debería de ser, ¿no? Finalmente se habla de que tenemos que preservar la lengua materna y si nos damos cuenta y si volteamos a ver a cada una de estas comunidades, lo primero que se les enseña a los niños cuando entran a la escuela pues es el español.
haciendo que los niños abandonen su lengua materna. Recuerden, estamos hablando con el maestro Fausto Sandoval Cruz. Usted desde su trinchera ha buscado mejorar esta calidad educativa desde sus propias comunidades y respetando la lengua materna de cada uno de estos niños, en este caso de los niños con lengua materna triqui, como se le conoce aquí. Y también ha sido invitado a diferentes eventos en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Chile y en Bolivia, y ya también ha colaborado con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca y organizaciones de la sociedad civil en programas dirigidos a atender el derecho de los pueblos originarios a una educación apropiada. ¿Cuál sería esta educación apropiada que usted busca para estos niños? Pues bueno, digamos que es un asunto cultural. Y pues cultura es todo aquello que las personas generan, ¿no? Hombres, mujeres, a través de la historia, han generado una serie de herramientas que nos han permitido vivir, se han generado conocimientos que nos permiten vivir y, digamos, cada grupo humano tiene sus particularidades. Por ejemplo, los puebblos originarios, los pueblos indígenas, también como se les llama, pues han generado idiomas, han generado formas de comunicación. Y eso ha hecho que nuestro país y nuestro estado sean particularmente, digamos, ricos en esta diversidad. Y también, por ejemplo, los pueblos que viven a la orilla del mar han generado una serie de conocimientos que les permite vivir en ese ecosistema, ¿no? Los pueblos de la montaña igual, los pueblos de los valles. Cada pueblo, a través de la historia, con el paso de los años, han ido generando diferentes formas para poder vivir. Por ejemplo, pues una de las primeras necesidades que tenemos todos es la de comer. Y entonces así fue que los pueblos inventaron, ante esa necesidad, los pueblos inventaron la agricultura, ¿no? Y toda una serie de conocimientos que nos llevan a poder alimentarnos, conociendo el medio ambiente, conociendo diferentes cosas. Entonces, esa cultura generada durante años y años, este, la genera, por ejemplo, una generación de adultos y luego esa cultura tiene que ser más o menos transmitida o regenerada por las nuevas generaciones, ¿no? Y cuando eso sucede, la cultura se mantiene, es decir, nosotros los mayores, cuando los niños, los jóvenes participan con nosotros a la hora de sembrar, a la hora de tejer, a la hora de hacer una casa, a la hora de comunicarnos, a la hora de organizarnos socialmente. Entonces van adquiriendo todos los conocimientos que se necesitan. Cuando ellos ya son adultos, también siguen regenerando la cultura y así ha sido por generaciones. El asunto es de que cuando hay una invasión de otros grupos humanos, entonces ellos traen otras formas culturales o tienen formas también de cómo apropiarse de los recursos, de los territorios, de los pueblos que están ya asentados en un territorio, y entonces todos los conocimientos que existían empiezan a ser desplazados, ¿no? Entonces eso hace que la cultura se vaya perdiendo. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con en la educación, ¿no? Porque antes las familias, la comunidad era la que educaba a los niños y a los jóvenes. Pero con la llegada de la escuela ya no es la comunidad, ya no son las familias. Ahora los niños, los jóvenes, pues pasan mucho tiempo en la escuela y ya es la escuela la que más o menos les está pasando otro tipo de conocimientos. Generalmente ese otro tipo de conocimientos no fueron generados incluso ni siquiera en nuestro país, sino que vienen de otras realidades, que quizá en esas realidades ahí funcionaron esos conocimientos, pero vienen y se quieren aplicar en una realidad como la nuestra distinta, pues eso hace de que las cosas pues no funcionen. Entonces, por un lado, se dejan de practicar los conocimientos propios, la cultura propia, la lengua propia, y se van asumiendo conocimientos extraños, que al aplicarlos a la realidad, pues ya no es posible, pues no es posible este,
que eso genere lo que necesitamos para vivir. Y ese es el asunto que pasa, ¿no? Por eso hay una pérdida de capacidades, de valores, de conocimientos que se generaron aquí, pero como ya la transmisión a las nuevas generaciones no está asegurada o está intervenida o está invadida, y entonces eso va generando que nuestros pueblos y nosotros mismos vayamos perdiendo capacidades, ¿no? Ese es un problema, pues más o menos educativo fuerte. En la mayoría de las comunidades se enseña el español antes que la propia lengua en las escuelas. Los niños van a la escuela a aprender español. No, difícilmente van a una escuela y aprenden su idioma. ¿Cuál es como la deficiencia que hay en este sistema educativo? Bueno, el problema incluso es a nivel país, que hay un problema de ineficacia. Por ejemplo, en el asunto de las lenguas, todos nosotros los que vivimos en México deberíamos de ser trilingües, es decir, deberíamos de hablar tres idiomas. El idioma indígena, que es el idioma de nuestros pueblos, el español, que obviamente es el idioma en el que nos comunicamos todos los mexicanos, y el inglés. ¿Por qué el inglés? Porque ya tiene muchos años que en las escuelas se ha estado enseñando inglés. Sin embargo, la gran mayoría de mexicanos no hablamos inglés. ¿Por qué? Porque la educación no ha sido eficiente, no se han buscado las maneras, no se ha cuidado que efectivamente cuando estamos yendo a la escuela aprendamos inglés, ¿no? Y lo mismo está pasando con las lenguas originarias, las lenguas indígenas. Pues la gente ve que ya no se usa en la escuela, no se usa en los espacios públicos, no se usa en las universidades. Entonces la lengua originaria, la lengua indígena va perdiendo utilidad. Y por eso es que la gente deja pues de hablar esas lenguas, las lenguas originarias, y todos estamos aprendiendo únicamente español. Pero el asunto es de que, por ejemplo, la ley dice que la educación debe de ser una educación bilingüe, intercultural, por ejemplo. Entonces, en las escuelas deberíamos estar aprendiendo mínimo dos idiomas. En este caso, tanto el idioma indígena como el español. Y las escuelas deberían de tener metodologías sobre cómo los niños que ya perdieron, por ejemplo, su lengua originaria, la aprendan. Pero, como decía desde el principio, hay un problema de eficiencia y pues en las escuelas ahorita creo que sería una cantidad mínima, si no es que nula, de niños y niñas que estén aprendiendo sus propios idiomas en las escuelas. Y ya el español, por ejemplo, ese es ya las familias ya retomaron la enseñanza del español y se lo están enseñando a los niños, porque hubo un tiempo, por ejemplo, hace 30 años, por decir algo, en las comunidades indígenas la necesidad que había era de aprender a leer y escribir, por ejemplo, en las lenguas originarias, al mismo tiempo que se estaría aprendiendo el español como otra lengua más, como una lengua nueva, aparte de la que ya se tenía. Pero en esos tiempos no existía una metodología para enseñar español en las escuelas indígenas o en las escuelas de cualquier tipo. Se hablaba en español, todos los materiales estaban en español, pero no había una intención, no había una organización específica para que los niños y las niñas aprendieran español. Entonces, como en la escuela no aprendieron, lo que hicieron las familias fue a los bebés, se les dejó de hablar en las lenguas indígenas y se les empezó a hablar en español. Lo que pasó fue de que hay una pérdida alarmante más o menos de las lenguas indígenas en la gran mayoría de las niñas y los niños de las escuelas de nuestro estado y de nuestro país también. Maestro, ¿cuál es el método que usted utiliza? ¿Cuál es su metodología y cuáles son los resultados que ha obtenido con ello? Pues cuando yo estuve trabajando en una comunidad que se llama San Marcos Mesoncito, estamos hablando de hace 25 años, ahí lo que yo hice fue que en esa época había unos libros que a los niños les gustaban mucho, que eran
unos libros amarillos, por ejemplo, el libro de español que se usaba en todas las escuelas del país, traía un perrito. Y entonces, en ese libro que los niños le llamaron el libro del perrito Pinto, ahí venían muchas historias, pero estaban en español y traían unas ilustraciones muy atractivas que a los niños les llamaban mucho la atención. Entonces, el problema era que como no hablaban español, entonces no podían entender el contenido. Entonces, lo que yo hice un día fue de que tomé una de las lecciones y hice una traducción al triqui. Lo escribí en textos, lo escribí en la computadora, hice una impresión y los párrafos los recortamos y los niños los pegaban en sus libros y entonces ya el contenido que estaba en español ya no se les daba en español a los niños, sino se les daba en triqui. Y eso hizo que los niños aprendieran a leer y escribir en la lengua triqui. Entonces, esa fue una estrategia. ¿Por qué? Porque los niños ya hablaban en ese tiempo la lengua triqui. No hablaban español y entonces en ese tiempo había unos materiales que se llamaban la enseñanza del español a niños hablantes de lenguas indígenas. Porque hubo un tiempo en que la Secretaría de Educación Pública desarrolló una serie de materiales y metodologías para enseñar español a quienes no lo hablaban. Por fortuna, yo tenía esos materiales y los apliqué. Entonces, usando esa metodología, que incluso es una metodología que se desarrolló en Oaxaca desde los años fines de los 60, los años 70 más o menos, que estuvieron desarrollando un equipo de antropólogos, lingüistas, pedagogos, estuvieron desarrollando esos materiales. Y esos materiales yo los pude aplicar y al final de 2 años de trabajo, ya en las evaluaciones internas que hicimos, nos dimos cuenta que los niños habían aprendido a leer y escribir tanto en triqui como en español y además habían aprendido a hablar español como segunda lengua. Creo que eso fue muy bueno. Lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública quitó esos materiales. Todos esos materiales que habían sido desarrollados para que los niños aprendieran a hablar español, los quitaron, ya no funcionaron. Entonces, esto es más o menos lo que pasó ahí en mi experiencia. ¿Y de dónde surge su necesidad de enseñar a estos niños, pues, a hablar en su lengua materna? Digo, porque finalmente ustedes se forman como maestros y tienen una metodología todos. Incluso hay muchos maestros que no son hablantes de lenguas maternas y se van a las comunidades indígenas a enseñar español a niños hablantes de lenguas maternas. ¿De dónde nace su necesidad por inculcarle a los niños el hablar sus lenguas maternas? Bueno, es una situación histórica, ¿no? Digamos, todos los pueblos, como lo decía, en Oaxaca hay muchos pueblos con que hablan sus propios idiomas. Los Andes los desarrollaron por miles de años. Por ejemplo, la lengua triqui, nos dicen los lingüistas que han estudiado la lengua, que la antigüedad del triqui es de aproximadamente 3.000 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en ese tiempo, pues es que la gente de nuestras comunidades desarrolló un idioma. Y al haber desarrollado ese idioma, pues por una parte es una situación práctica, porque todos los grupos humanos desarrollan lenguajes, y por otro lado también es un asunto de derechos, ¿no? La legislación en nuestro país reconoce que cada pueblo indígena tiene el derecho de hablar sus lenguas. Por lo tanto, tiene derecho a una educación en su lengua. Y entonces, siguiendo digamos, estos derechos, estas ideas, pues desde que uno como maestro finalmente entiende de que pues tiene que tomar en cuenta la lengua indígena para la enseñanza. Y lamentablemente ahora, pues ya las lenguas indígenas están siendo desplazadas por el español, ya es cada vez menor la cantidad de hablantes que hay en lenguas indígenas, y entonces ahorita surge una nueva necesidad de que las lenguas indígenas tienen que ser enseñadas, ¿sí? Enseñadas ya como segunda lengua, porque ya la primera lengua de la mayoría de los niños indígenas es el español, pero también por un asunto de derechos,
por un asunto histórico, por un asunto también de, pues de posición personal, ¿no? Porque nosotros como maestros ya también tenemos que tomar una decisión. ¿Qué hacemos ante el desplazamiento de nuestros idiomas, ¿no? Es decir, nos cerramos los ojos y nada más trabajamos en español y ya se acaba el problema, o también intentamos intervenir, pues, para que nuestras lenguas indígenas se sigan hablando. Y bueno, yo lo que también materiales interactivos a través de páginas web. Entonces yo he hecho ahorita ya varias páginas web donde trae actividades para que los niños que no hablan el triqui pues puedan por lo menos iniciarse en el aprendizaje de la lengua triqui. Y esto pues puede ser a través de un celular, a través de una computadora, a través de una tableta. Ahí ya hay materiales, son poquitos todavía, donde los niños pueden, digamos, estar aprendiendo, por lo menos frases o palabras en las propias lenguas, ¿no? Y pues ha funcionado, porque todo el asunto tecnológico le gusta mucho a los jóvenes, a los niños también, y entonces la gran mayoría de los propios niños, sus familias tienen celulares, y un material en lengua indígena que lo puedan ejecutar en sus celulares, pues se vuelve más o menos atractivo. ¿Tiene alguna página web donde los haya subido para que pues nos comparta con todo el auditorio de Radio Universidad? Claro que sí. Bueno, no es una sola página, es decir, por cada material es una página web. Por ejemplo, Ok. tengo uno que es para aprender a contar del 1 al 105 en Triqui, y además utilizando símbolos mayas. Es un material interactivo. Digamos, el enlace es contando en Triqui, punto netlifi.app. Si quieres en mensajes ya te Te comparto los todos los links para que ya los Claro. puedas compartir con el auditorio, porque sí son alrededor de, no sé, ya son como más de 10 páginas con las que he trabajado. Trabajé el conteo, también trabajamos junto con alumnos de bachillerato de aquí de Chicahuasla. Ellos grabaron palabras con sus celulares, después hicimos la página web, y hay un conjunto como de 30 palabras más o menos que se pueden aprender también a través de una página web. Y también estoy haciendo toda una serie para aprender a nombrar el calendario. Por ejemplo, hice el calendario para el mes de enero, que en Triqui se dice Awi, Awi-io, es decir, para nosotros enero es el mes del pie del año o el mes del inicio del año. Y entonces en esa página web trae cómo nombrar el mes, y trae cómo nombrar cada uno de los días, cada una de las fechas, los días de la semana. También es, digamos, si alguien se mete en esa página, pues más o menos puede aprender por lo menos a nombrar los días. Y entonces ya está trabajado julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ya están 8 meses, me faltan 4. Y como decía, puedo compartir los enlaces y ya ustedes los publican. Y Pues, es, mu- y es abierto. pues muchas gracias, Sí. maestro Fausto Sandoval Cruz. De verdad es un honor, un orgullo platicar con alguien como usted, alguien tan interesado en salvaguardar las lenguas maternas, porque sin duda no nada más está en el discurso, sino en los hechos. Y usted es uno de esos maestros admirables que todavía con los hechos está demostrando que sí se puede salvaguardar estas lenguas, en este caso el triqui. Y aparte de esto, pues ha sido reconocido también a nivel mundial, lo han invitado a Estados Unidos, a Alemania, a Chile, a Bolivia a presentar pues parte de sus proyectos. Sí, he tenido la gran fortuna de que de repente se conoce el trabajo que estoy haciendo. Y pues sí, he recibido invitaciones en Alemania. Fui a un evento sobre educación de adultos, y en ese año también estábamos trabajando una serie de videos sobre medio ambiente y salud con audio en nuestra lengua triqui, ¿no? Y entonces, de repente
conocieron ese material y nos invitaron a un congreso que hubo. Y en Sudamérica también nos invitaron a congresos sobre educación para los pueblos, ¿no? Y ahí presentamos algunas experiencias que hemos desarrollado. La última vez que fui a Estados Unidos fue en 2017. Ahí nos invitó un grupo que está trabajando con gente triqui que vive en Estados Unidos. Y entonces ellos querían a alguien de la comunidad para que fuera pues a compartir con ellos, ¿no? Y fui, pude estar una semana en Madera, California, ahí cerca de Fresno, California, ahí estuvimos y pues eso termina siendo muy gratificante porque también eso nos permite aprender bastante, ¿no? Aprender y las realidades de nuestra gente que está en los Estados Unidos ya es muy distinta de cómo la tenemos aquí y ellos también terminan viendo nuestra cultura, nuestro idioma de diferente manera de cómo lo vemos. Y algo que me sorprendió mucho fue que de repente me llamaran, después de este viaje ya di una plática, por ejemplo, en la Universidad de California, y ahí hubo muchos maestros, muchos estudiantes también que presenciaron la plática, y después mi sorpresa fue, perdón, que el del Departamento de Educación de uno de los condados de California se comunicaron conmigo para pedirme que yo les diera el contacto de alguna persona, de algún maestro que estuviera viviendo en California, para que ayudara a un grupo de niños que estaban en las escuelas, para que los niños obviamente nada más hablaban español, no hablaban inglés, y ellos por ley tenían que ponerle maestros especiales a los niños triquis que estaban estudiando ahí en California para que les ayudara en el asunto de la comunicación. Entonces necesitaban a alguien que hablara triqui y que hablara español para que apoyara a esos niños que están en las escuelas. Y a mí me sorprendió mucho porque, por ejemplo, aquí en México no se hace, ¿no? En México nunca, en una escuela de, no sé, de alguna ciudad de nuestro país, de Oaxaca, por decir algo, si alguna escuela, no sé, de ahí del centro de Oaxaca tiene alumnos triquis y que esos alumnos triquis les cueste trabajo aprender porque no hablan suficientemente español, porque hablan su idioma, pues nunca van a buscar que ponerles maestros especiales que le ayuden en eso, ¿no? Y entonces eso sí me sorprendió muchísimo, ¿no? De que cómo es que un país como Estados Unidos haga eso y cómo aquí en México no se hace, ¿no? E incluso lo que tú decías hace un rato, que hay está tan mal organizado el sistema educativo que hay maestros triquis trabajando en comunidades mixtecas, entonces de nada sirve ser maestro indígena, porque pues da lo mismo, ¿no? Hablar o no hablar un idioma indígena, porque pues, nos mandan a trabajar en comunidades donde no nos vamos a entender y finalmente vamos a terminar utilizando el español. Sí. Así es. Pues maestro, se nos ha acabado el tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Ojalá en otra ocasión podamos ampliar esta información que nos está dando, platicar más con usted sobre usted, porque sin duda es un gran ejemplo que todos deberíamos pues aprender y que hay maestros que valen la pena todavía. Muchas gracias, maestro, por haber estado con nosotros aquí en Radio Universidad de Oaxaca. No, muchas gracias a ustedes y con mucho gusto platicamos las veces que nos inviten. Pues muchísimas gracias, maestro. Nos despedimos del maestro Fausto Sandoval Cruz. De verdad que en otra ocasión nos gustaría que estuviera aquí con nosotros en Radio Universidad de Oaxaca y hablar sobre diferentes temas de educación. Claro que sí, con mucho gusto.